Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Betulio Escobar Espinosa con un nuevo video hablándoles ahora sobre las características del lenguaje humano. En primer lugar, quisiera destacar que este es un elemento indispensable en nuestra vida cotidiana, pues las 24 horas del día estamos comunicando algo, ya sea con palabras o con expresiones. Pero, ¿qué es en sí el lenguaje? Para eso tenemos que irnos a la Real Academia Española, y esta nos dice que es la facultad del ser humano de expresarse con los demás a través del sonido articulado o de otros signos. Eh, digamos que a través del sonido, porque tenemos, por ejemplo, los idiomas, ¿no? El francés, el español, en el caso de nosotros, u otros sistemas de signos, como lo es el lenguaje de señas. Y con base a la cátedra que recibí en mis estudios universitarios, y en palabras del señor Noam Chomsky, el lenguaje es la auténtica distinción entre hombre y animal. Pasemos ahora a la siguiente. Y para seguir en sintonía con el tema en cuestión, abordaré de forma concisa las características en sí. Nos dice que es universal, es decir, resulta que es una capacidad propia del ser humano. Todos estamos inmersos en este proceso comunicativo, todos sin excepción. Hasta un bebé recién nacido comunica algo. Cuando llora, por ejemplo, que es un único mecanismo que tienen para poder comunicar algo, se exterioriza obviamente con el uso de signos, ya sea a través de la lengua y el habla. Estos dos aspectos, junto con la norma, son los aspectos indispensables del lenguaje humano. Es racional debido a que requiere el uso de la razón para asociar los signos lingüísticos y por ende nos distingue de los animales. Nosotros poseemos una mente analítica que nos permite pensar antes de poder expresarnos. Se puede manifestar obviamente de forma verbal o no verbal, y a veces el lenguaje no verbal, el corporal, dice mucho más que 1000 palabras. Por ese lado también tenemos a lo que es que el lenguaje también es arbitrario, debido a que una palabra, por ejemplo, pelota en español o ball en inglés, no mantiene asociación lógica con el objeto que representa. Pues esta palabra ball, nosotros que estamos yéndonos por el aprendizaje, la enseñanza de idiomas, mejor dicho, eh, tiene varias acepciones así que en ese idioma. Puede ser una esfera, una pelota, incluso una canica, como se traduce como little ball, algo así. En fin, es continuo, por lo tanto se encuentra en constante evolución como consecuencia de la acumulación de experiencias en el habla cotidiana. Bien, vamos a la última diapositiva en cuestión y la más profunda del mensaje en sí de este video. Y es que para explicar el punto de este tema de las funciones del lenguaje, debo señalar previamente la definición de la comunicación y sus elementos. Y es que prácticamente la comunicación es un proceso dinámico que consiste en la transmisión de mensajes y posee ciertos elementos tales como el emisor, en mi caso me encuentro yo ahorita, que es el que transmite el mensaje, el receptor, aquella persona que lo va a ver, lo va a visualizar. El código básicamente se refiere al idioma o a la intención comunicativa del propio mensaje. El canal, la vía por la que se expresa, ya sea oral o escrito, en este caso pues es audiovisual. Y el mensaje en sí es lo que se dice, lo que se expresa. Y a partir de los estudios de esos elementos que hizo el señor Jacobson, se pudieron definir eh, 6 diferentes funciones del lenguaje que se adaptan a las necesidades o intenciones comunicativas de los individuos. Estas funciones fueron denominadas como referencial, emotiva, apelativa, fática, metalingüística y poética, que complementaron las que ya habían sido propuestas por el lingüista alemán Karl Boller, clasificadas como función simbólica o representativa, función sintomática o expresiva y función señalativa o apelativa. La referencial se basa en el uso del lenguaje para referirse a todos los factores externos y propios del proceso comunicativo, los cuales permiten verificar la objetividad y veracidad del mensaje y su relación con el referente y el contexto. Función emotiva, también denominada como función expresiva o sintomática, es aquella que está centrada en los estados de ánimo, sentimientos y del yo del emisor.
Función apelativa. La función apelativa o conativa es aquella en la que el emisor espera generar una reacción en el receptor o influir en su conducta. Función fática o función relacional es aquella que se centra en el canal de la comunicación que utilizan el emisor y el receptor con el objeto de verificar su funcionamiento e iniciar, prolongar o interrumpir la comunicación. Función metalingüística. La función metalingüística se preocupa por el código del lenguaje. En este caso, tanto el emisor como el receptor reflexionan y analizan sobre el propio lenguaje en el que se comunican, generalmente con el fin de aclarar alguna duda, hacer una sugerencia o corrección, incluso ofrecer una definición. La poética, o también conocida como estética, se basa en la forma del mensaje, en los recursos literarios y en los estilismos empleados para hacer mayor énfasis en la información que se transmite o se acostumbra a emplear en las obras literarias. Podemos concluir todo esto que el lenguaje lo es todo para el ser humano, pues me atrevo a decir que sin este elemento lo hubiese condenado a la extinción. Gracias por ver este video.